de lo que es los servidores, como se le ha llamado en la iglesia. También se le llama ujieres, es otro nombre que se les da. De modo que todo surgió como una necesidad, ¿verdad? Porque las iglesias, a medida que éstas avanzan, a medida que éstas crecen, tienen diversas necesidades que necesitan ser atendidas. Por lo tanto, pues debemos estar expectantes, ¿verdad? Y poder, pues, estar listos para poder suplir esas necesidades. Por favor, hermanos, pongan en silencio sus teléfonos, ¿verdad? No es justo que nos esforcemos por proclamar la palabra y siempre, pues, estemos perturbando, ¿verdad? Por favor. Veamos entonces, en el mensaje de hoy vamos a ver tres aspectos. El primero de ellos habla del descontento de los discípulos debido a la distribución de los alimentos. El segundo habla de la elección propiamente de los encargados de esa tarea. Y el tercero, pues, habla del crecimiento de la iglesia con motivo, pues, de hacer lo que es correcto. La administración en una iglesia es indispensable, eso lo sabemos muy bien. Y la verdad es que si no hay una verdadera administración en la congregación, les aseguro, no vamos a nada, ¿verdad? Porque todo sería un desorden, un caos. Y la verdad es que no es eso lo que el Señor quiere, ¿verdad? Para una iglesia. Entonces veamos la primera parte. Según el versículo 1, dice que hubo un descontento. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Oiga lo que dice. Dice que con motivo del aumento de discípulos en la iglesia. Estaba leyendo a uno de los comentaristas, muy reconocidos, por cierto, en la actualidad, uno de los grandes maestros, a John MacArthur, y él dice que con toda probabilidad la iglesia había alcanzado a estas alturas unos 20,000 miembros. Piense ese número. Creo que es significativamente. Porque anteriormente leíamos que se convirtieron 3,000, luego dice 5,000. La iglesia iba creciendo a pasos agigantados, de manera que era necesario, ¿verdad?, que personas se encargaran de atender a cada uno de los discípulos, por supuesto. Y da la impresión de que ya había un programa, ¿verdad?, de atención a las diferentes personas en la congregación, porque dice acá que la necesidad que surge es de atender a las viudas, de atender a las personas que eran más vulnerables en la congregación. Por supuesto que ese tema lo va a desarrollar más el apóstol Pablo en el capítulo 2 de su segunda carta a Timoteo, versículos 3 hasta el 16. Se desarrolla de una manera muy amplia de cómo se debe de hacer, ¿verdad?, en la atención a las viudas, que será un tema que debe ser tratado por aparte, para que veamos cómo la iglesia desde el principio se encargó de poder tener cuidado de las personas más vulnerables. Pero Pablo dice claramente cómo debe de ser eso, ¿verdad? Y quiénes son las que de verdad deben de ser atendidas. Pero hoy valga decir que surge esa necesidad, ¿verdad? Y dice que aumentó el número de los discípulos y hay una murmuración. La versión NBI nos ayuda un poco porque dice de esta manera: en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron, dice, los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. O sea, todos eran judíos. Al principio de la iglesia no había gentiles, todos eran judíos. De modo que cuando dice la versión Reina Valera que se quejan los griegos de los hebreos, lo que está diciendo sencillamente es los judíos de habla griega, ¿verdad?, que se le llamaba así, los judíos que estaban en la dispersión, los que eran de otras naciones, pero que venían ahí a ese lugar, a Jerusalén también. Se quejaron de aquellos judíos de raza pura, los que todavía hablaban hebreo o arameo, ¿verdad?, que eran los puros.
De modo que ellos muchas veces desatendían, si se quiere tomar así, o no trataban por igual a los demás por el hecho de ser considerados ya que se habían paganizado de cierto modo. Habían adoptado algunas costumbres de las naciones en las cuales ellos vivían. Aunque la Biblia no dice, ¿verdad?, si exactamente el problema era real o es que solamente era una queja. Pero lo cierto es que pusieron cartas en el asunto, ¿verdad? No se quedaron con el problema solamente, sino que ellos inventaron algo. De seguro tuvo que haber sido la dirección del Espíritu Santo la que obró en ellos para poder accionar. Y ya nos vamos a dar cuenta, porque según el original, los nombres de las personas que se designaron para poder participar en la distribución de los alimentos eran de habla griega, con lo cual pues se entiende que la queja de ellos pues era real. Pero también la iglesia quiso poner alto, ¿verdad?, a esa situación. Y eso creo que de entrada pues nos da lecciones a nosotros, porque cuando una situación se da, algún problema dentro de la congregación, lo que debemos buscar es una solución, ¿verdad? Y no la confrontación, no tratar de hacer más grande el problema, sino de hallarle una salida. Eso es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, dice que ellos le hablan a los discípulos y les proponen una respuesta. Así que veamos en segundo lugar la elección de 7 diáconos para que se encargaran del asunto. Dice el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué es lo primero que hacen ellos? Llaman a la multitud de los discípulos. Como quien dice, si hoy se diera un asunto, ¿verdad?, que está perjudicando a toda la congregación, lo correcto fuera reunirnos todos, ¿verdad? Porque es un problema que aqueja a toda la congregación, y ver qué es lo que vamos a hacer, cuál es la solución, cuál es la salida. Porque si no se busca una solución, lo seguro es que van a haber más descontentos, ¿verdad? Y probablemente que alguien diga: no, entonces yo ya no asisto acá porque no me atienden a mi necesidad, a mi petición, no me toman en cuenta, me hacen de lado. Entonces se le busca una salida. Por supuesto que estamos hablando de problemas que tengan que ver con toda la congregación, porque habrá otras oportunidades en las cuales hay problemas que son de carácter personal, y esos deben de ser tratados también así, de manera privada. Y quisiera aprovechar, ¿verdad?, para decir a la congregación que nosotros debemos de ser personas muy prudentes, pastores, líderes y toda la congregación, porque a veces agarra una comezón, ¿verdad?, una picadera de poder investigar, de poder preguntar, de poder andar insinuando incluso, y eso no es bueno delante de Dios, ¿verdad? Sino que hay situaciones en las cuales las autoridades de la congregación tratan esos asuntos y ellos saben cómo es que están siendo llevados adelante, ¿verdad? Y nosotros no tendríamos por qué incomodarnos o preguntar o conjeturar situaciones que muchas veces nos llevan a cosas equivocadas, ¿verdad? Sino que debemos ser muy cuidadosos. Pero en este caso, el punto era general, el punto era de interés ya para toda la congregación, y por lo tanto llamaron a todos los discípulos. Y esta es lo que ellos les plantean. Dice que lo llaman y les dicen que lo que deben de hacer es, pues, los convocan primero y les dicen esta razón. Miren, nosotros no les podemos atender personalmente. Dice la parte segunda del versículo 2, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Quiero que veamos algo muy interesantísimo acá. ¿Qué es lo que nos dice hoy esta enseñanza? Hay situaciones en las cuales se debe de establecer, ¿verdad?, los diferentes liderazgos, de qué se encarga cada persona en la iglesia, cuál es el rol que cumplimos cada uno en este lugar.
Y cuando digo esto, espero ser bien entendido, porque cuando hablamos de roles, esa es la palabra correcta. No estamos hablando de quién es mayor, ni de quién vale más, mucho menos. Más bien estamos hablando acerca de funciones. Quisiera partir de eso, porque cuando se habla del ministerio, de la predicación de la palabra de Dios, muchos piensan que es como una oportunidad para dominar a personas, una oportunidad para poder sentirse superior incluso a otras personas. Pero la realidad no es esa en la Escritura, sino que los ministerios, hablando de la predicación de la palabra de Dios, somos servidores, ¿verdad? Somos servidores. La palabra que se utiliza para hablar de los diáconos, de lo que hoy vamos a hablar, es la misma palabra también que se utiliza para hablar de los ministros de la palabra de Dios. Entonces quiere decir que somos servidores, unos en la predicación, otros en las áreas físicas de la iglesia, porque así se reconocen. Se habla de las cuestiones espirituales, ¿verdad? En el caso de los pastores, que atienden las necesidades del alma de las personas, pero también se necesita de más personas que puedan atender las áreas de necesidad física de las personas. Y por eso es que comienza la necesidad de poder establecer nuevos liderazgos. Entonces los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros dejemos la función que a nosotros nos ha sido asignada para poder servir a las mesas. Oiga lo que ellos dijeron. No es que un pastor o que un apóstol o que un evangelista o que un maestro no pueda dedicarse a repartir alimentos a otras personas. Eso lo podemos hacer con toda libertad y no hay ningún problema. El detalle es que la obra de Dios es tan grande, la obra de Dios es tan demandante que para eso se necesitan muchas manos, se necesitan muchas personas. Porque acá en este lugar lo hemos dicho muchas veces, si una sola persona fuera la que desarrollara la obra ministerial, no habríamos avanzado, hermanos. Pero hemos venido avanzando por la misericordia de Dios, lo entiendo, pero también Dios ha establecido hombres, ha establecido a mujeres en puestos de liderazgo, los cuales han venido dando de sí lo mejor, y esa es la forma como Dios se ha venido glorificando. Por eso es necesario que entendamos que cada quien cumple una función en la iglesia. Ellos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la función que nos corresponde, que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. La versión NBI dice, así que los 12 se reunieron, los 12, reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Oiga qué claro es ahí. No es correcto, dice, que nosotros dejemos el rol que se nos ha encomendado y comencemos a hacer otras funciones. Yo quisiera que vayamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, en el versículo 15. Vamos a ver acá la demanda que se le hace a los ministros, a los pastores. Segunda Timoteo 2:15. Miren lo que dice. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mire qué interesante. Procura, le dice Pablo a su hijo en la fe Timoteo, presentarte a Dios aprobado. O sea, la palabra es enfática. Un ministro del Señor, un predicador de la palabra no puede inventar. No podemos nosotros tratar de venir acá y decir porque Dios me va a usar, por eso no voy a leer. Después de todo, el Espíritu es el que hace todo. Eso sería negligencia. Porque confiamos, ¿verdad?, en la guianza del Espíritu. Creemos que Él es el que lleva el control en una iglesia y que Él es el que marca el darse y que usa bien la palabra de verdad. No podemos nosotros, hermanos, inventar, como lo decía la vez anterior. No podemos tampoco copiar, ¿verdad?, lo de otras personas.
Porque hay ministros a veces que traen palabra y lo que hacen es repetir lo que oyeron de otra persona, incluso hasta las malas expresiones, porque hay ministros que son mal hablados, ¿verdad? Hay gente que le gusta maltratar a otros y hay gente también que le gusta que la maltraten. Porque hay gente cuando comienzan a hablar y que viejas chancludas y que cosas así por el estilo, amén, habla Señor, dice la gente. Y por cierto, ya van a despertar algunos, creo yo. Pero la palabra de Dios, la palabra de verdad predicada, hermano, esa no le gusta a la gente. A la gente le gusta cuando comenzamos a hablar de cómo anda la hermanita, ¿verdad? Y cómo anda el hermanito y todo eso. Eso le gusta a mucha gente. Pero eso no es, hermanos, el ser diligente. El ser diligente es en declarar la verdad de Dios. Que Él sea el que nos marque el rumbo de verdad y que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros y no los gritos del predicador. Por supuesto, cuando digo eso, no es que todos deben predicar tranquilo o todos gritando, no, según cómo Dios quiere usar a cada quien. Pero no es el hombre el que cambia, no es la persona, es el Espíritu Santo. Entonces la labor de los ministros es predicar la palabra de Dios con toda autoridad. Ahora, el versículo 4 completa esto y oiga lo que dice. 6:4. Y nosotros, dice, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Oiga lo que dijeron los apóstoles. Y la NBI dice, así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Como quien dice, si hay otras personas que sirvan, que ya vamos a abordar eso, si hay gente que se dedica al servicio en otras áreas, entonces dice los predicadores, nos vamos a dedicar, dice, de lleno a la oración y al ministerio de la palabra de Dios. Mire qué precioso, hay una sintonía. Y ya lo dije desde el principio, no es que uno valga más y otro valga menos. Lo que está diciendo es que hay un orden establecido para que de esa forma la iglesia pueda avanzar, la iglesia pueda crecer. Muchos se preguntan, ¿verdad? Y las iglesias en las cuales no están de acuerdo con el ministerio pastoral, ellos dicen, no, dicen, ¿y por qué tienen un pastor encargado? No, dice, ¿y por qué? Si aquí todos podemos hacer, dice, la obra, dicen una verdad a medias. Es que aquí predicamos tanto, dice, ¿y por qué solo un pastor predica en esa iglesia? Dice, aunque nosotros no predicamos uno solo aquí, ¿verdad? ¿Y por qué solo uno tienen? Dice, no, dice, si es que todos lo hacemos, dice. Y está bien, de cierto modo. Donde no está correcto es que ellos piensan que la misma responsabilidad es para todas las personas. Y no es así. No es lo mismo que una persona acabe de estar con su trabajo, ¿verdad? Físico, haciendo su labor ahí, sudando y haciendo un sinfín de cosas, trabajos rústicos y duros, y luego venir a predicar aquí, a que alguien de verdad se prepare, que busque del Señor, que ore, que lea la palabra. No es jactarse, hermanos, pero un ministro del Señor de verdad tiene que orar mucho y de verdad tiene que haber pasado muchas horas leyendo la palabra de Dios. No podemos venir a inventar, repito, y cuando digo esto lo digo con toda sinceridad. ¿Verdad? De nada serviría que alguien estuviera asignado en una congregación y lo mismo, ¿verdad? Pasa de haragán y no se dedica y no le interesa, no ora por las personas, no está pendiente, no le pide al Señor el mensaje que Él quiere para su pueblo. Podemos venir a inventar cualquier cosa. Con el respeto que se merecen, ¿verdad? Todos los predicadores y predicadoras, decirles que cuando alguien es pastor, de verdad siente una carga. Cuando lo digo eso no es que estoy diciendo que siento un problema, sino más bien que uno siente un compromiso delante de Dios. Porque uno sabe que es un pueblo que le ha sido confiado y es más, que la obra del Señor debe de seguir prosperando. No estamos nosotros como para tapar pecados, porque hay personas así piensan, ¿verdad? No, dice que ellos entretienen a la gente para que la gente no se vaya. Nada de eso. Lo que pasa es que el corazón pastoral siempre va a querer ver el bien de las personas. Si alguien está en pecado, lo que queremos es que se arrepienta. Si alguien se está saliendo del camino, lo que queremos es volverle. Ese es el corazón pastoral. Pero viene alguien, ¿verdad? Puede ser invitado o puede ser interno de la misma congregación
Y como no es el pastor, ¿verdad? Solamente mira un problemita por ahí en la congregación y dice, hoy sí, y prepara un mensajito, ¿verdad? Y comienza a palear a la congregación, ¿verdad? Y hacerla aquí, para allá y para acá. A él no le importa, o a ella no le importa, ¿verdad? Que la gente se pudieran ir de la iglesia. Porque lo que siente muchas veces el predicador que no está a cargo, lo que siente muchas veces es el deseo de decir la verdad. Y quiero decirles que la verdad, incluso con la verdad, puede destruir a otra persona. Porque alguien que conozca la palabra de Dios, no, si para todo tiene una salida. Hay gente que usa la palabra de Dios para defenderse y para decir tantas cosas y bueno, y tiene la razón en todo. Pero no, un pastor, un ministro del Señor siempre va a buscar que la iglesia avance, que la iglesia siga adelante, que la iglesia prospere, porque ese es el trabajo de Dios, hermanos. ¿Decimos amén? Veamos entonces qué más pasa acá. Entonces los ministros son llamados a encargarse de la predicación y en el ministerio de la oración. En 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2, vea lo que dice. 4:2 de 2 Timoteo. Bueno, si leemos desde el versículo 1, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Oiga, ¿cuál es el mandato para los ministros? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Mire el texto que claro es, que prediques la palabra, le dice Pablo a su hijo en la fe. Ese es el deseo de Dios, que el ministro, que el pastor esté siempre predicando la palabra como debe de ser, porque ya vendrá el tiempo, dice, cuando muchos apartarán su oído de la verdad y todos querrán oír, pues, fábulas, ¿verdad? Palabra, cualquiera, ¿verdad? Algo que les motive a querer seguir viviendo como ellos quieran y no como la palabra de Dios lo establece. Entonces, por eso le dice, predica la palabra, sigue insistiendo. Te oigan o no te oigan, dice otra versión. Tú predica la palabra. Entonces, la labor de los ministros es predicar la palabra y dedicarse a la oración por sus congregaciones. En este caso, pues el apóstol tenía varias congregaciones, no solo una. Pero veamos entonces el consejo de los apóstoles. Si volvemos a Hechos, en el capítulo 6, versículo 3, dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Oiga qué precioso. 7 varones. Esos fueron los primeros llamados diáconos, llamados también hoy en día ujieres, que lo que quiere decir pues es servidores. La palabra es del original diaconea, en el griego, que significa servir. Busquen 7 servidores. Eso es lo que quiere decir. Entonces dice, busquen 7 varones. ¿Cómo tenían que ser esos 7 varones? Por aquí hay por lo menos 5 características que ellos debían tener. Incluso 6 me parece que son. Dice el versículo 3 que esos varones tenían que ser de buen testimonio. Yo creo que el tiempo hoy no nos va a alcanzar, ¿verdad?, para hablar de todo esto. Podemos hacer un segundo mensaje. De buen testimonio. Hasta ahí nos podemos quedar si queremos. Porque dice que los diáconos deben de ser de buen testimonio. ¿Y qué es lo que iban a hacer ellos? Servir alimentos. Y para servir alimentos yo debo ser de buen testimonio. Claro que sí. Y podrá decir alguien aquí, no, pero yo no tengo ninguna función en la iglesia. No soy líder, no soy nada en servidor. ¿Será que ese no debe ser de buen testimonio? También. Todos debemos ser de buen testimonio. Porque hay, hermanos,
una responsabilidad asignada a nosotros. Dios nos mira, ¿verdad?, como personas llenas de su Espíritu Santo, como gente escogida de Él. Y en ese sentido, pues todas las demás personas también esperan algo de nosotros. El buen testimonio se gana. El buen testimonio no es automático. Por supuesto que aceptamos a Cristo, somos salvos, tenemos su Espíritu, pero Él quiere que pongamos de nuestra parte cada día, ¿verdad?, para ser mejores. Buen testimonio, las hermanas ancianas. Buen testimonio, los hermanos adultos. Buen testimonio, los hermanos jóvenes. Buen testimonio, incluso los niños también. A mí me gusta cuando oigo a las maestras enseñarle a los niños y les van enseñando a respetar. Le dicen, mire hermano fulano de tal, mire hermana fulana, y yo me quedo viendo, y un niño pequeñito es, pero le dice hermano fulano, hermana fulana, para que vaya viendo cómo es el trato, ¿verdad?, para con los semejantes dentro de la obra del Señor. Y el respeto, ¿verdad?, saludar a las personas como debe de ser. Todo eso. Entonces, buen testimonio. Todo servidor, todo diácono, ¿verdad?, necesita que las demás personas tengan un referente de él. Me gusta porque dice que los apóstoles dijeron, busquen, pues hermanos, de entre vosotros a 7 varones. ¿Quiénes buscaron a las personas? No fueron los apóstoles, no fueron los pastores en este caso, sino que les dijeron, busquen los hermanos entre ustedes. Como quien dice que la gente sabía quiénes eran los que iban a estar sirviendo. Todos los demás, cuando alguien se para aquí, ¿verdad?, y lo presentan, cuando lo presentamos, ¿será que todas las personas pudieran decir, es de buen testimonio? Pensémoslo. Yo sé que hay iglesias un poco más rígidas en cuanto a esto. Ahora no se diga en cuanto a la elección de ministros. No ungen como ministro a una persona que no dé buen testimonio. Y el buen testimonio comienza incluso desde la parte más sencilla de una persona, congregarse. Porque hay pastores que no se congregan, ¿verdad? Y qué penoso eso. Hay líderes que no se congregan. ¿Y cómo es eso? Que vos tentar, hermanos, un tremendo cargo y que las demás personas saben que es autoridad en la iglesia y no aparece. O sea, no es coherente. Ahora no digamos otras cuestiones, ¿verdad?, ya de carácter. Eso es todavía más serio. Pero entonces la gente deben de ver a alguien que de verdad es digno, que de verdad es representativo en la congregación. El buen testimonio. Pero avancemos un poco más, porque dije que no nos alcanzaría el tiempo. Luego dice que también deben ser llenos del Espíritu Santo. Yo creo que esa cuestión es punto central de esto que estamos hablando hoy. Porque una persona llena del Espíritu Santo no va a comenzar con sus peros, hermanos. Nosotros nos hemos hecho personas así, ¿verdad? Cuando le dicen a usted, mire, usted, hermano, está dispuesto a ayudarnos en esta área. Mire, hermano, con todo gusto, fíjese, le ayudaría, pero cuando usted oye el pero, ya sabe que no, ¿verdad? Mire, y para tal fecha, ¿cree usted que esto y esto y esto? Ah, con todo gusto, hermano, pero fíjese que ahí va. Pero, me decía una persona hace poco, cuando las excusas se inventaron, ya nadie es culpable, ¿verdad? Entonces, una persona llena del Espíritu Santo, hermano, sabe que la obra de Dios, que el poder ministrar, que el poder servir es un punto central, ¿verdad? Y lo hace con todo regocijo, con todo deleite, porque ¿de qué serviría que usted le asignen una predicación aquí y usted diga, como el pastor me mandó, por eso la voy a hacer, no porque yo tenía que ir a no sé dónde, tenía que estar en mi casa, tenía que hacer esto, y viene aquí y no va a hacer la cosa con gusto? O cualquier servicio, ¿verdad? Puede ser a la puerta, puede ser en escuela bíblica, puede ser en alabanza, en cualquier ministerio. Y si la persona viene ahí porque le dijeron, mira, yo no puedo hoy, así que cubríme ahí. Ni me tocaba a mí, dice. Y a veces hasta en público decimos, ¿verdad? Que a mí no me tocaba.
Y a fulano le tocaba, dice, pero aquí estoy yo, dice. Y entonces, no, una persona llena del Espíritu Santo, hermanos, es una persona que va a ser equilibrada, una persona tranquila, una persona que no se va a exaltar tan fácil, una persona que no va a andar peleando con otros, ¿verdad? Porque la Biblia dice que los servidores no deben de ser contenciosos. El ministro de Dios dice que no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Mire qué expresión. Entonces la llenura del Espíritu nos va a facultar a nosotros para ministrar en su poder, para que nosotros no hagamos las cosas según lo que nosotros creemos, sino según la guianza del Espíritu Santo. Y como dije, en este caso, lo que se pide de los pastores casi son los mismos requisitos que se pide de los diáconos. Cuando vemos los requisitos en 1 Timoteo 3, casi lo mismo es. Lo mismo se dice. Entonces, la llenura del Espíritu se pide de los predicadores, pero también se pide de los servidores secundarios, en este caso, si le pudiera llamar así, o de los que sirven a las mesas, o de los que acomodan. Se pide eso, que sean personas llenas del Espíritu Santo. Número 3, dice también que sean llenos de sabiduría. ¿Por qué necesitamos sabiduría nosotros? Miren, hermanos, al principio de año siempre se imparte un seminario para servidores y algunos quizás hasta ya ni se acuerdan. Yo estaba buscando ahí en mis anotaciones y por ahí están. Casi siempre hablamos de los servidores, pero a veces como que se nos olvida todo, ¿verdad? Porque la función de un servidor es múltiple. Por eso es que se necesita oración, por eso es que se necesita llenura del Espíritu, por eso es que se necesita sabiduría. Porque debemos saber, ¿verdad? Hay tantas cosas aquí en la iglesia que el pastor o el predicador no se va a estar bajando a hacer todo. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando viene una persona, nosotros tenemos que estar pendientes de esa persona. Si nosotros vemos que hay desorden, son los servidores los que están como responsables para poder poner el orden. Si hay personas que están con su celular ahí, ¿verdad? En el momento del culto, ahí escribiendo o viendo cosas, el servidor tiene que acercarse. Tranquilo, hermano, estamos en culto, estamos adorando a Dios. Ahí lo hace después, ¿verdad? Y si sale alguien por aquí algo raro, endemoniado, queriendo hacer algo, ¿quién es el primero que tiene que levantarse? El que está sirviendo. Entonces necesitamos gente llena del poder de Dios, necesitamos gente de buen testimonio, gente que tenga sabiduría de Dios para que pueda saber cuál es su rol. ¿Decimos amén? ¿O ya nos afligimos? Ya nos afligimos quizá. Pero sí, hermanos, son muchas las funciones. Se necesita sabiduría de Dios. Fíjense que los servidores, por supuesto que deben de gozarse en el culto, está bien. Pero cuando uno está en servicio, su prioridad es que todo esté en orden. La prioridad no es tanto, ni siquiera recibir tanto la palabra o gozarse en el culto con la alabanza, sino que su prioridad es estar pendiente de que todo esté en orden. Porque hay personas que comienzan a salir del culto, gracias a Dios que no hemos visto nada de eso. Pero hay gente que está el culto, está la alabanza o está la prédica o lo que sea, sale por allá, ¿verdad? Al rato vuelve a salir otra vez y otra vez. Y los servidores estaron tranquilos viendo, nada dicen. Entonces debemos de ver eso que pasa. Hay que preguntarle a la persona, puede ser que esté enferma. Si está enferma, ¿verdad? Que le ha dado algo en el estómago, pues está bien, ¿verdad? Pero si no está enferma, entonces no tiene por qué estar saliendo. O los jóvenes. Gracias a Dios que con alabanza aquí no tenemos problema. Porque hay lugares donde la alabanza ministra y después, cuando menos se quedan atrás. No, porque a veces se salen del templo. Entonces, ¿quién tendría que ver eso? El pastor no puede dejar de predicar y bajarse, ¿verdad? Y decirle, mire hermano, véngase. No, son los servidores, se acercan y le dicen, miren, hermanitos, ustedes allá adelante, ¿verdad? Y qué bueno cuando somos así. Y dirán, pero no me van a hacer caso. ¿Y su autoridad? Porque yo he oído servidores que le dicen a uno, es que fíjese que no me hacen caso. Y mire, les digo que se sienten adelante y bravos se ponen conmigo. Que se ponga más bravo.
¿verdad? Entonces no ha nacido de nuevo. Y alguien que se ponga así, hay que hacerle llamamiento, porque aquí están los santos, los lavados con la sangre de Cristo, que tenemos el Espíritu Santo, y por lo tanto tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer. Si yo estuviera sentado allá atrás y un servidor se acerca y me dice, mire hermano fulano de tal, ¿cree que se puede sentar allá adelante? Tendría que sentarme aquí adelante, porque me lo están diciendo. Pero si yo comienzo con peros, ¿verdad? Y con otras situaciones, entonces quiere decir que hay rebeldía. Y eso se mete en muchos lugares. Lamentable, ¿verdad? Que hasta personas que tienen liderazgos altos, a veces se han valido de su liderazgo alto para menospreciar a otro. En una oportunidad, un siervo, no voy a decir el rango mejor porque es hasta penoso, pero llegó con su vehículo, ¿verdad? Pongamos en silencio esos teléfonos, hermanos, de eso estamos hablando. En el nombre del Señor. En cierto lugar, mire, llega el hombre, ¿verdad? Y con su carrazo a la iglesia. Y un servidor bien amable. Y le decía, hermano, hermano, dele. Y abre la puerta el hombre, sí, mire. Y le hace para atrás. Disculpe, hermano, le dijo. A mí no me ande ayudando en nada, le dijo. Yo mi licencia me la he ganado, le dijo. ¿Cree usted que es una actitud de un cristiano? Y más de un servidor, de alguien que tiene un cargo alto en la iglesia. No es la actitud. Entonces, a esa persona ya dejó entredicho lo que es, ¿verdad? O el cargo que tiene. Entonces quiere decir que los servidores, se enoje o no se enoje alguien, tienen que cumplir su función. ¿Verdad? Como que nosotros que predicamos nos dijeran, mire pastor, usted ya no vaya a predicar contra el adulterio, oye. Pastor, usted ya no vaya a hablar del robo, oye. Ya no me vaya a tocar el tema del diezmo. Ya no me vaya a tocar el tema de la oración, oye. Y uno dijera, sí, tiene razón, fíjese, porque se pueden molestar los hermanos. Entonces quiere decir que uno se está acomodando. Pero no, ¿verdad? El pastor debe saber que va a predicar todos los temas en la Escritura. Y el servidor lo mismo, va a cumplir con todo lo que se le asigna, porque ese es el rol. Y usted no esté pensando, es que a mí no me hacen caso. No, es que dígale usted fulano, porque a usted sí le hacen caso. No, hay que orar. Cuando le toque servicio en su casa, tiene que orar antes, ¿verdad? Todo el tiempo, por supuesto, debemos orar, pero cuando nos toca servicio más, para que tengamos esa autoridad delante de Dios. Sigamos leyendo. En el versículo 5 dice, y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Mire cómo era Esteban, varón lleno de fe. Agrego otro detalle ahí, ¿verdad? Lleno de fe y del Espíritu Santo. Entonces, una persona de fe no es una persona de duda. Ay, hermano, es que aquí no. Yo no creo que a mí me hagan caso. Y si los hermanos no vienen hoy, no, yo aquí solo tantas sillas voy a poner, hermano. No, una persona de fe. Parece que va a llover, pero yo creo que todos los hermanos van a venir. Se pare y entonces yo lo voy a ayudar a que se encamine para adelante. ¿Cuál? Recordémonos nosotros cuando estábamos en la iglesia, nos hicieran llamados, nunca queríamos aceptar. Entonces, el servidor que es del Espíritu o que está en el Espíritu, en la sintonía de Dios, va a ser una persona que insiste, ¿verdad? Insiste. Y le presenta el mensaje y le dice, este es su momento. Hoy es el momento del llamamiento. Este es el momento en el que puede aceptar a Cristo. Por lo tanto, hermanos, la autoridad de Dios, la llenura del Espíritu, una persona de fe, una persona de sabiduría, es la que necesitamos, ¿verdad? Ser, para ser servidores efectivos. ¿Qué más dice? El versículo número 8, mire lo que dice, y Esteban lleno de gracia y de poder. Quiere decir que este hombre no tenía solo una cualidad, eran muchas las que tenía, y dice que lleno de gracia, la gracia de Dios estaba en él. El versículo 15 de este mismo capítulo dice que cuando lo estaban apedreando y cuando
trataban de hacerlo quedar mal a él, dice que todos los demás miraban su rostro como que era el de un ángel, porque era una persona que tenía la gracia de Dios. El servidor no va a estar bien enojado, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sino que es una persona, pase adelante, Dios le bendiga, bienvenido, bienvenida, pase. Y la gente se siente bien. Y es más, cuando alguien a veces hasta le da un abrazo, pase. Hay lugares donde los servidores llevan a la gente hasta donde se va a sentar. Los hermanos dicen encargados de recibir y acomodar al pueblo de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Si hay cosas que hay que rectificar y mejorar, hay que hacerlo, hermanos. ¿Por qué? Porque es para la mejora de la obra de Dios. Cuando haya gente que se queda viendo a alguien ahí, ¿verdad? ¿Y dónde me siento? Ah, hermanito, por aquí le tengo un asiento, fíjese, aquí está, mire, allá en la segunda fila. Allá hay asientos solos. Y pasa y lo sienta. Eso es precioso. Entonces necesita gente de gracia, gente llenos de poder, de igual forma. Como dice acá, entonces presentan a estos 7, los presentan ante los apóstoles, y los apóstoles, ¿qué hicieron? Dice el versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La imposición de manos en la Biblia baja. Claro, en otras oportunidades se impondrá mano para sanidad de los enfermos, en otras oportunidades se impondrá manos para liberación de endemoniados, y en diversas oportunidades la imposición de manos, pero en este caso para delegar funciones. Oraron por ellos y los establecieron. Quiero que vea el resultado para finalizar. Esta es como la tercera y última parte, el crecimiento de la iglesia. Dice el versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Crecía, dice, la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Entonces, cuando nosotros nos ordenamos de una mejor forma, el resultado va a ser el crecimiento de la obra de Dios. Pero si seguimos con el estira y encoge, ¿verdad? No, es que mi ministerio es mejor. ¿Verdad? Es que nosotros somos los que aquí sobresalimos. Valga la exhortación, hermanos. Cuando sea su día, hombres de valor, vengan todos los hombres. Y las mujeres también vienen, qué bueno. Pero cuando sea el día del ministerio, mujeres de fe, vengan los hombres también. Porque no es correcto, ¿verdad? Que mi día queremos que se mire bien floreciente, ¿verdad? No es correcto. El día de oración, ayer me gocé, porque ayer estaba lleno, ¿verdad? Y hermana Miriam, los que no vinieron se perdieron un mensaje poderoso ayer. Una palabra, ¿verdad? Que todos nos fuimos bien ministrados. Un mensaje precioso. Entonces, si es oración, apoyemos. Si es hombres, igualmente, ¿verdad? Gocémonos. Si son las mujeres, hagámosle frente también, ¿verdad? Porque las hermanas se preparan. ¿Y qué tal si se preparan? No lo digo porque así sea, ¿verdad? Pero ¿qué tal si las hermanas se preparan y cuando vienen, desierto aquí, ¿verdad? No está bien, hermanos. Sino que debemos apoyar, ¿verdad? Debemos ser gente que está dispuesta a poder ayudar y servir. Gracias, hermana. Gloria a Dios. Bien, hermanos, acortamos palabras acá porque el tiempo ya se nos fue. Quiero que oremos al Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro y le decimos: Padre amado, estás en los cielos. Te damos la honra, te damos la gloria, Señor, porque tú nos permites en esta oportunidad exaltarte, glorificarte, mi Rey, mi Dios. Gracias porque el privilegio que tú nos has dado, Señor, es grande. El privilegio que tú, Señor, nos has encomendado es para tenerlo, Señor, muy presente, para agradecer, porque sabemos que tú, Señor, eres el que das las responsabilidades, que delegas, Señor, las funciones a través de las autoridades establecidas. Padre eterno, te pido que con toda solicitud, cada uno de los que hemos sido encomendados a un área de servicio,
Puede ser en el ministerio de la predicación, que la hagamos con toda solicitud. Puede ser también en el diaconado, que podamos estar solícitos para poder desarrollar, Señor, nuestra función. Puede ser en cualquiera de los ministerios delegados. Señor eterno, ayúdanos y que podamos ser las personas que tú quieres, Señor, que seamos, espontáneos para servirte, dispuestos, Señor, a hacer tu obra. Prepáranos, porque somos servidores tuyos, somos tus siervos. Tú nos has encomendado una tarea, Señor, la cual debemos llevar a cabo. Te damos honor y te damos gloria, Señor, en esta preciosa hora. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén.